exposición de temas sobre mediación de la lectura. Pues tú que estás viendo este video, ya tuviste tu primera capacitación en Círculos de Lectura 1, que es el primer módulo propedéutico, en donde tú empezaste a experimentar lo que es trabajar el fomento de la lectura en tu comunidad, o empezaste a verlo desde la perspectiva que representa el proyecto de Círculos de Lectura. Y esa experiencia es importante reevaluarla constantemente. Creo que en la promoción de la lectura, incluso en la profesional, cuando uno realiza una práctica que no reflexiona de manera constante, de manera cotidiana, dejamos de aprender, dejamos de experimentar y de vislumbrar otros horizontes, nuevas propuestas, nuevas formas, y es parte también de estar abiertos al diálogo. Nosotros podemos pensar, bueno, es que yo tengo 30 o 40 años, ¿no?, fomentando la lectura. Sin embargo, si es eso, también tú sabrás que es importante el estar constantemente actualizándonos, que es importante reconocer nuestros saberes y también caminar sobre nuestros propios pasos. Porque no conocemos todo de todo, ni tampoco el movimiento es estable y estático. Por ejemplo, un científico, un médico quizá, puede aprender mucho acerca de una cuestión, digamos, cardíaca, por ejemplo. No por eso va a decir, bueno, ya conozco el corazón, ya no lo vuelvo a estudiar, ¿no? Lo vuelve a estudiar, no porque sea otro mecanismo, sino porque siempre hay una manera de revalorar eso que ya conoce, verlo desde otra perspectiva, que le permita tener otra visión y por ende ponerlo en práctica en el mayor beneficio, en este caso, de las personas que atienden. El fomento de la lectura es exactamente igual. Uno de, me parece, las limitaciones más comunes es cuando creemos en este ámbito ya conocerlo todo. Cuando digo, no, yo ya no voy a tomar un taller acerca de lectura en voz alta porque yo ya sé leer en voz alta. No, yo cómo voy a ir a un taller de voz y de dicción si yo he leído por 25 años en diversos espacios. Creo que cuando se llega a caer en esto, se deja de ver ese ámbito que nos hizo en un primer momento acercarnos a ser voluntarios o a hacer actividades relacionadas con el fomento a la lectura. Yo puedo estar tomando cursos y nos actualizamos constantemente. Un promotor de lectura debe de estar en constante capacitación, en constante cambio, y en una capacitación sobre todo que provenga de personas que tienen la experiencia, que hacen más que decir, porque hay muchos que solo dicen pero nunca han hecho. Entonces, que en realidad tengas una capacitación de personas que tengan la experiencia de trabajar el fomento de la lectura en distintos contextos, con distintos tipos de público, bajo diversas circunstancias. Eso, como voluntaria, como voluntario, te va a dar muchísimas herramientas para que tú puedas continuar con tu labor. Yo creo que es importante siempre estar valorando nuestra docta ignorancia, como decía Platón en boca de Sócrates. El reconocer que nosotros tenemos que estarnos actualizando constantemente, que tenemos que ver distintas aristas
porque hay perspectivas que no vamos a poder ver en un primer momento. Entonces tú ya estás en esa etapa, ¿no? Tú estás en esa etapa de, independientemente del camino y los años que tengas en el fomento de la lectura, a que ahora te inscribes como voluntario en estos programas, pues entonces esto te da la oportunidad de conocer estas perspectivas, de ponernos desde nuestra postura por aprender, por aprender cosas nuevas. Estas capacitaciones no tienen que ver con una cuestión teórica, ¿no? En lo absoluto. Tienen una teoría muy profunda, muy sólida, que apoya la práctica que se ha realizado por muchos años. Entonces, yo te sugiero de manera general que tengas en mente eso, una capacitación constante, una evaluación constante de tu propia experiencia como lector o como lectora y de tu experiencia como representante de la comunidad lectora a la que perteneces. Estar siempre evaluando también que las relaciones en ese espacio de lectura sean relaciones horizontales, que sean relaciones también democráticas, donde sea la comunidad la que se empodere culturalmente y donde toda esa comunidad esté involucrada en la toma de decisiones de las actividades que se van a realizar en ese espacio de lectura, como quiera que este se llame. Vernos también con otros espacios, estar en contacto también por carta, por correo, por mensaje con otros voluntarios, porque al fin y al cabo el trabajo de conjunto lo va a hacer el propio voluntariado. Entonces, el que unos estemos en contacto, que compartamos textos, que compartamos recomendaciones literarias, ejercicios, estrategias. Recuerden que la estrategia está llena de ejercicios y de dinámicas. Nosotros podamos compartir esto con los otros es una maravilla porque nos enriquece. Entonces, tener contacto incluso con personas de otros estados. Y para esos contactos no necesitas ir físicamente a verlo. Obviamente, si es posible, adelante, pero no necesitas depender de eso, ¿no? Hoy en día hay medios tecnológicos con los cuales podemos estar en contacto con personas de otros lugares, ¿no? De otros espacios que tienen otras experiencias y que tienen también otras necesidades. Eso es bien importante. El que estemos valorando también las necesidades que tenemos en la comunidad lectora de la que soy parte. No es mi comunidad lectora en el sentido de pertenencia jerárquica, ¿no? Es mi comunidad lectora en la medida en que yo soy parte de esa comunidad y lo único que hago es representar esa comunidad. Yo no estoy por arriba enseñándole a mi comunidad cómo leer, no estoy por encima enseñándole a la comunidad que lean solamente los grandes clásicos o que hagan determinadas actividades. No, es en conjunto. Es en conjunto donde vamos a encontrar cuáles son nuestras necesidades como grupo y cuáles son los pasos que vamos a seguir para poder satisfacer esas necesidades. Esto lo descubrimos cuando trabajamos directamente con las personas, ¿no? Cuando trabajamos en los distintos espacios directamente con la gente. Eso lo descubrimos ahí. Y lo más hermoso es darnos cuenta que no es un yo tengo un espacio de lectura tal, sino nosotros pertenecemos a un espacio de lectura tal. Es muy diferente el poder de la comunidad. Esa es una comunidad lectora. Es importante que también reconozcas no solo la experiencia colectiva, sino tu propia experiencia. Porque como lectores hay momentos en que leemos mucho, hay momentos en que estamos leyendo constantemente, mucho, y hay otras veces en donde nuestro acercamiento a ciertas lecturas son acercamientos más pausados. Hay otras veces en donde apenas si nos acercamos y otra vez hay un interés, hay una necesidad y nos volvemos a volcar a los libros. Entonces,
En un proceso de un lector autónomo o lectora autónoma, hay veces que uno puede estar leyendo 6, 7 textos al mismo tiempo, ¿no? Y que puedes estar leyendo varios textos en un mes o en 2 meses o en un año. Por lo regular, un lector asiduo y un lector autónomo que lo hace por esa naturalidad de leer, no cuenta los libros que lee. Por lo regular, ese ejercicio no se hace porque se pierde. Es muy fácil perderlo, ¿no? Es como si dijeras cuántas veces respiras, ¿no? Es muy complejo poder estar atento a eso, ¿no? Lo importante es que la literatura, y tú como voluntario, como voluntaria, la literatura y la lectura sean parte cotidiana de tu vida, que lo reconozcas como algo natural, que lo reconozcamos que no nos hace ni más ni nos hace menos que otros, que el leer y el acercarnos a los textos literarios nos provocan, tanto interna como colectivamente, muchos aspectos que otras experiencias no nos dan. Y reconocer que yo puedo compartir ese gusto y esa pasión con los demás. Entonces, te invito a que hagas esta reflexión, que la hagas también con las personas que compartes, con las personas con las que te encuentras en tu comunidad de lectura, que puedas preguntarles cómo vamos, cómo nos hemos sentido, esto ha sido favorable para nosotros. La lógica que llevamos es una lógica que a todos nos convence, hay alguien que proponga algo, podemos votar por quizá vernos en otros lugares, en otros horarios, para leer a otros autores, acercarnos a otros temas, a otros lenguajes que pueden ser leídos. Que hagamos esta reflexión en conjunto, que la hagamos de manera individual. Yo creo que es muy afortunado el saber también que estamos aprendiendo constantemente y que tenemos que capacitarnos constantemente, incluso de temas que ya hemos visto antes. No pasa nada, no pasa nada. Siempre estamos aprendiendo. Una persona que es docta en su ignorancia siempre se da cuenta que está aprendiendo. No hay manera en que no aprenda algo. Cuando leía, estaba en algún proyecto hace años, ¿no? Uno de los proyectos que he trabajado que iba a leer, diario iba a leer en voz alta. Iba como unas 4 o 5 veces a la semana a leer en voz alta. Así lo hice por años, en diversos espacios, en diversos momentos, pero en este en específico, recuerdo que yo mismo hacía una evaluación de mi propio trabajo. Entonces, recuerdo que en este tema de la lectura en voz alta, porque iba a festivales, a ferias de libro, a espacios de lectura, y en este ejercicio en específico de la lectura en voz alta, que era lo que yo hacía y que hago, recuerdo que si tú le preguntabas a las personas, o yo le preguntaba a las personas, ¿qué les parecía? Pues muchos decían, sí, muy padre, muy bonito, pero tú te das cuenta sobre todo en cómo la gente actúa, a veces más allá de lo que te dice, y que luego quieren ser muy amables, ¿no? O les es difícil expresar lo que en realidad sienten y no te lo dicen. Entonces yo me daba cuenta que cuando la gente aplaudía mucho, o cuando la gente se veía muy entusiasmada, no necesariamente era que la función de lectura en voz alta hubiera sido una gran función, sino que seguramente había cometido errores que ellos no se habían dado cuenta y yo tampoco. Y entonces aprendí en lo personal a estar siempre reevaluando los errores que pude haber cometido, a ser consciente de esos errores, tanto en lecturas, después en talleres, en cursos, en todas las acciones que participaba, y hacía una evaluación de lo que había pasado y intentaba buscar esto que algunos llaman los puntos de oportunidad, ¿no? Entonces,
cuando los encontraba me daba la oportunidad de mejorar. Y me daba cuenta que entre más me daba a la tarea de estudiar, me daba a la tarea de prepararme de manera sobre todo autodidacta. Entonces era como podía yo ser un mejor elemento a las comunidades lectoras en las que me encontraba y con las que iba yo a compartir. Me daba cuenta que el estar en relación constante con los otros, el estar tocando temas constantemente desde distintas aristas, desde distintas percepciones, me era muy beneficioso para mi práctica como promotor de lectura. Y es algo que todavía hago hasta la fecha, ¿no? Evaluar. Yo hago por lo regular varios ejercicios. Un ejercicio que hago es un ejercicio retrospectivo, desde cuando termina una intervención o una sesión en un club de lectura, sala de lectura, como se llama el espacio. Hago un ejercicio introspectivo de cómo se dieron las cosas, cómo interactuaron las personas, cómo interactuamos todos, si hubo alguna incomodidad, si hubo participación, de qué manera es mejor ayudar a empoderar a todo nuestro grupo, qué otras ideas, ¿no?, podrían detonar, etc. Y hay espacios de lectura que son una maravilla. Hay un espacio de lectura actualmente, de los que fundamos en el año 2019, que es un espacio muy representativo. A mí, en lo personal, de las mejores experiencias que yo he visto en estos ya casi 22 años que llevo haciendo esto, del trabajo comunitario en fomento de lectura de una manera tan profunda y tan real, ¿no? Unas personas que viven acá en el Valle de México, que hacen un trabajo extraordinario, ¿no? Y que el aporte más importante es este sentido de comunidad. Ellos alfabetizan personas porque fue una necesidad que se encontraron, se prepararon, se capacitaron para alfabetizar, porque la gente con la que se acercaban tenían esa necesidad. Son lectores en voz alta, hacen lecturas de textos, de imágenes, hacen talleres, préstamo de libros. Ellos tienen una gran conciencia del préstamo de libros, que es fundamental en la práctica del fomento de la lectura. Yo en lo personal casi no tengo libros tampoco, porque un promotor de lectura por lo regular, estos libros que se nos llegan a prestar, o se nos llegan a integrar en la práctica de la promoción de la lectura, son libros para que sean de la comunidad, ¿no? Entonces esos libros van generando semilla, y van de un lugar a otro, regresan, van, vienen, ¿no? Y eso es hermoso, ¿no? Yo por eso, y estos compañeros de hacen igual, pues no tienen muchos libros, ¿no? Son libros vivos que se rotan en su comunidad. Y ahora lo que ha pasado en esa comunidad lectora, que es súper interesante, que está al lado de un tianguis y que ellos hacen esa labor, y ahora la comunidad y los propios comerciantes les donan libros a ellos, ¿no? El poder que han dado a la comunidad a través de la literatura, a través de la promoción de la lectura, es impresionante. Y es, creo yo, parte y el reflejo de muchos otros espacios que trabajan así. Entonces, ahí no hay un líder, no hay una persona que digamos esté jerárquicamente por encima, ¿no? Tienen representantes que son rotativos, y lo más poderoso es la comunidad, ¿no? Y tienen comunidad que es itinerante, que van, vienen, a veces van, a veces no. Así son los espacios de lectura, ¿no? A veces puedes estar con 2, con 3, a veces puedes estar con más personas de acuerdo al contexto. Ahora en la pandemia, pues si uno cuenta con medios digitales, pues puedes hacer espacios más grandes, ¿no? Depende, ¿no? Hay lugares
en donde hemos estado, en lo personal me ha tocado compartir en comunidades de lectura donde éramos 55, 60 personas, ¿no? Donde íbamos casi todas las noches a leer, ¿no? Y a leer en la calle, ¿no? Que era todavía más inusual, ¿no? Entonces, es hermoso trabajar en comunidad y es hermoso trabajar en las comunidades y es importante que en tu labor revalores todas esas experiencias como la que te comento de estos compañeros del Valle de México y que tienen un club de lectura muy importante, todo un referente. Y esta experiencia que te cuento también de las comunidades que me ha tocado y he tenido la fortuna de pertenecer en estos años. Entonces, realiza este ejercicio, no te vas a arrepentir. Espero que tú reconozcas que el fomento de lectura es algo vital y que es importante empoderarnos como sociedad, pero en comunidad, de manera organizada, de manera democrática, de manera incluyente, empáticamente, ¿no? Y también el mayor beneficio de toda la población y de nuestros entornos, ¿no? De los lugares en donde vivimos. Te agradezco tu atención, cuídate mucho. Mi nombre es Cristian Esteves, soy el jefe de capacitación en Fomento a la Lectura de la Dirección General de Publicaciones y del Fondo de Cultura Económica. Muchas gracias.